Tema 9. Guerra de Sucesión y Sistema de Utrecht. Política exterior en Europa. En 1700, Carlos II, el último monarca de la Casa de Austria, muere sin descendencia. Los candidatos para ocupar su cargo por vínculos familiares son Felipe de Anjou, el nieto de Luis XIV de Francia y María Teresa de Austria, y Carlos de Habsburgo, bisnieto de Felipe III. Carlos II finalmente deja el cargo a Felipe de Anjou, convirtiéndose entonces en Felipe V. Este nombramiento provocó el conflicto grave en el equilibrio de poder entre las potencias europeas, convirtiéndose la sucesión al trono español en un conflicto internacional. Austria, Gran Bretaña, Provincias Unidas, Prusia, Portugal y Saboya firmaron la Gran Alianza de la Haya, apoyando a Carlos de Habsburgo. Francia apoyaba a Felipe de Anjou, porque fortalecía la influencia de los Borbones en la península. La cuestión sucesoria divide el territorio, dando lugar a una guerra civil. Castilla, excepto la gran nobleza, apoya a Felipe V, y la corona de Aragón respalda a Carlos de Habsburgo. La causa del apoyo fue el temor a perder sus fueros, ante la tendencia centralizadora y uniformadora de los Borbones. En el plano internacional, en 1711, el emperador José I murió, ocupando el trono alemán el archiduque Carlos, convirtiéndose en un peligro para el equilibrio europeo. Los ingleses y holandeses querían acabar la guerra y reconocer a Felipe como rey español, firmándose el Tratado de Utrecht en 1713 y Rastatt en 1714, a cambio de territorios por parte de Felipe V. España conservó su imperio colonial y perdió posesiones en Europa. Austria recibe Países Bajos, Milán, Nápoles y Cerdeña. El duque de Saboya recibe Niza y Sicilia. Reino Unido recibe Menorca, Gibraltar, Asiento de Negros y el navío de permiso. En España, las tropas de Felipe V fueron derrotando la resistencia de los reinos de la Corona de Aragón entre 1706 y 1710. Política exterior en Europa. Los tratados de Utrecht y Rastatt supusieron la pérdida de poder e influencia de la corona española en el contexto internacional y la liberalización de la monarquía de mantener militar y financieramente las posesiones. En el siglo XVIII, España estuvo implicada en conflictos bélicos. La segunda esposa de Felipe V, Isabel de Farnesio, quería situar a sus hijos en los tronos italianos, Carlos en Nápoles y Felipe en Parma y Módena, dando lugar a conflictos europeos. Con Austria, la Guerra de Sucesión polaca en 1733 y 1738 y la Guerra de Sucesión austriaca en 1740 y 1748. En estos conflictos se firmaron los pactos de familia con Francia en 1733 y 1743. Con Fernando VI en el trono, se inició una época de neutralidad en la política exterior española, con los objetivos de reestructurar el ejército y la flota. En la segunda mitad del siglo XVIII, España participó en dos conflictos. El primero es la Guerra de los 7 Años, en 1756 y hasta 1763, a favor de Francia contra Inglaterra, mediante el Tercer Pacto de Familia. Finalizó la guerra con la Paz de París en 1763, en la que España cedió Florida y territorios en México a Gran Bretaña, recibiendo la Luisiana de Francia. Segundo conflicto, la Guerra de Independencia de Estados Unidos, desde 1776 a 1783. Intervino junto a Francia, apoyando a las 13 colonias que buscaban la independencia de Gran Bretaña. En 1782 recupera Menorca. Por la Paz de Versalles se sentenciaba la derrota británica y España recuperó Florida y territorios de México. Al instalarse los Borbones en el trono español, se impuso el modelo del absolutismo de la Francia de Luis XIV. Esto implicaba que el monarca constituía la encarnación misma del Estado, y su poder era limitado. Felipe V asumió la tarea de unificar y reorganizar los reinos peninsulares, promulgando los decretos de nueva planta, en Valencia, Aragón, Mallorca y Cataluña. Los decretos imponían el modelo político-administrativo de Castilla a los territorios de la Corona de Aragón, que se integraron en un modelo centralista, con la excepción de Navarra y el País Vasco. Se abolieron las cortes de los diferentes reinos integrándolas en las de Castilla, que se convirtieron en las Cortes de España. Se suprimió el Consejo de Aragón y el Consejo de Castilla asumió sus funciones. Las secretarías ayudaban al monarca, que intervenía en todos los asuntos del Estado, y a su frente estaban los secretarios de despacho, que eran auxiliados por funcionarios. Los Borbones eliminaron los virreinatos, excepto los americanos, y crearon demarcaciones provinciales, gobernadas por capitanes generales, y se generalizó la institución de los corregidores castellanos para el gobierno de las principales ciudades.
El nuevo modelo administrativo introdujo el cargo de intendente. Eran funcionarios cuya misión era recaudar impuestos y dinamizar la economía. También reorganiza la hacienda, de manera que todos los habitantes pagasen en relación de su riqueza. Implantaron el equivalente en Valencia, la única contribución en Aragón, el catastro en Cataluña y la talla en Mallorca. Se intentó extender a toda España, con el catastro de Ensenada, pero los privilegiados se resistieron y El reinado de Carlos III supuso la instauración del despotismo ilustrado en España. Se define como una política absolutista, encaminada a producir riqueza para mejorar el bienestar del pueblo y aumentar el poder del monarca. Durante la etapa italiana, las reformas fueron impulsadas por Schillaci y Grimaldi, extranjeros, lo que llevó a las protestas del pueblo. Estalló el motín de Schillaci en Madrid, debido al malestar de la población. La chispa del conflicto fueron las medidas de saneamiento y orden público tomadas por Schillaci. Las consecuencias fueron que se destituye a Schillaci, la paralización de las reformas y la bajada de precio de algunos productos, lo que tiene como consecuencia es que el país... En la etapa española, los colaboradores son españoles y se incorpora al gobierno el conde de Aranda y destacan entre otros el conde de Campomanes, el conde Florida Blanca y Jovellanos. El objetivo es modernizar el país. Los ilustrados defendían la autoridad del rey frente a la Iglesia, ya que querían limitar su poder. Como consecuencia de esto, los jesuitas fueron expulsados del reino. Para ello, el rey y el gobierno los acusan de organizar motines. Se modifican las universidades y se da más importancia a las ciencias y a la medicina. En el ámbito social se mantienen los privilegios de la nobleza, se limitó el número de hidalgos y se impuso la obligatoriedad de la educación. En el terreno económico se tomaron medidas como la limitación de los privilegios de la mesta y la colonización de nuevas tierras en Sierra Morena. Proyectos de reforma agraria. Se impuso la agricultura para financiar la economía del país con un triple objetivo: aumentar la producción agrícola, fomentar la estabilidad social y elevar los ingresos del Estado. Se apoyó la actividad industrial y se fomentó la libre circulación de mercancías en el interior del país. Para financiar la deuda pública se crea el Banco Nacional de San Carlos, que se encargaba de financiar la deuda del Estado a través de vales reales, que eran unos títulos de deuda pública. También se crean las sociedades económicas de amigos del país. Se construyeron obras públicas como el Canal de Castilla y el Canal Imperial de Aragón, además de diseñarse un plan radial de carreteras procedente de Aragón. El Canal de Castilla, uno de los proyectos más importantes de ingeniería civil de la España ilustrada, que recorre parte de las provincias de Burgos, Palencia y Valladolid. El objetivo es la vía de comunicación y transporte. Hubo algunas paralizaciones de las obras, una de ellas tras la Guerra de la Independencia. Fernando VII deja las obras para que las realice la política borbónica en América. Los objetivos de la política borbónica en las Indias fueron reforzar las estructuras estatales y explotarlas con mayor eficacia. Medidas administrativas y sociales. Se marginó a los criollos, se paralizó la venta de cargos y se enviaron funcionarios españoles para que se ocuparan de la administración. Se creó el puesto de intendente y se reemplazaron a los antiguos gobernadores, corregidores y alcaldes mayores. Se crearon nuevos virreinatos para un mayor control político y fiscal. Revitalización de la inmigración, sobre todo del norte de España. Controlaban el comercio y se vincularon a la burocracia administrativa, adquiriendo títulos de la nobleza y formando parte de élites gobernantes. El debilitamiento de la posición de la Iglesia. La expulsión de los jesuitas, que en Paraguay controlaban a los indígenas y habían formado un enclave casi independiente. Provocó incidentes diplomáticos en España y Portugal. Creación de un ejército permanente. Se trataba de disponer de fuerzas de defensa contra los británicos. Se permitió a los criollos y a los mestizos incorporarse al ejército. El incremento de la presión fiscal. Se elevaron los impuestos y el Estado amplió su monopolio a productos como el tabaco. Aumentaron los ingresos del Estado y el descontento de los criollos y de los indios por la doble explotación. La represión de las revueltas. La expulsión de los jesuitas y las nuevas medidas administrativas y fiscales provocaron disturbios. En Nueva Granada, con la protesta de criollos y mestizos por los impuestos. En Perú y Bolivia, con la revuelta de los indígenas, dirigidos por Tupac Amaru. Tras la muerte de este, en Bolivia, encabezados por Tupac Katari.